Ok, pues bienvenidos una vez más. Estamos viendo esta serie de paternidad imperfecta. Esa serie está un poco fuerte porque nos confronta con quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y lo que van a hacer después. Así que vamos a continuar. Todos somos papás o mamás, aunque tengamos hijos grandes. Tenemos que ir educando, ¿verdad? Y aún los chicos que no son papás, pues también que aprendan para el día de mañana, que sean papás, sepan qué hacer, porque luego dicen, es que no hay un manual para poder ser papá. La verdad es que sí está el manual y es la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Ok, así que vamos a esta segunda parte. Vamos a Lucas 15, 11 al 16. Esa historia me agrada. Jesús está contando una historia, dice así: Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó, llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya lo había gastado todo, dice, hubo una gran escasez de comida en aquel país. Y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar y lo mandó a cuidar sus campos, a cuidar cerdos, y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Pon tu mano en tu corazón, deja que el Espíritu Santo te hable. Padre, en esta hora, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Y Espíritu Santo, te pedimos que le des sentido a esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Ok, ¿cuántos queremos que nuestros hijos tengan éxito? Bueno, y aún nosotros como hijos todavía queremos tener éxito, ¿eh? Porque seguimos siendo hijos de Dios, pero tenemos hijos a cargo. Pero al final de cuentas, esta enseñanza es para los hijos. ¿Cuántos son hijos? Todos somos hijos, ¿no? Y en todas las áreas de nuestra vida queremos tener éxito. ¿Sí estamos de acuerdo? Y como padres siempre les damos lo mejor a nuestros hijos en nuestras posibilidades, ¿sí o no? Seas buen padre o mal padre, siempre damos lo mejor. Por decir, en Mateo 7:11 dice, pues si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos o cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en el cielo les dará cosas buenas a quienes se lo pidan? A ver, aquí, si eres hijo, te sientes hijo de Dios, pides, ¿sí o no? Es más, mis hijos todavía piden, son pedinches, ¿sí o no? 16, no, yo no pido. ¿Cómo no? Aquí todos piden, todos pedimos, ¿sí o no? Y la verdad es que a veces nos pasamos de buenos, pero afectamos su crecimiento y su desarrollo, ¿no? Por eso es que también Dios no nos da todas las cosas. Ahora, que lo que está haciendo Jesús, está contando una historia de un padre amoroso. Ese padre amoroso, pues me imagino que era rico, ¿no? Porque pidieron herencia por adelantado, y en ese tiempo, y debería ser también en estos tiempos, dejar herencias en vida y no después de muerto, porque deja uno muchos problemas. ¿Sí estamos de acuerdo? Así que este padre reparte la herencia a sus 2 hijos. Dice la Biblia que lo repartió a los 2 hijos, no solamente a uno, a los 2. Y uno dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer con mis terrenos, con mis propiedades, las voy a vender, vendo todo, y con el dinero dice que se fue a otro país. No sé si estaban en Israel, yo creo que se fue a Europa, se fue a Francia, no sé, o se fue a Las Vegas, a la ciudad de perdición, porque se lo empezó a gastar todo, ¿no? Entonces, aunque Jesús cuenta la historia de este padre amoroso, no quiere decir que ese padre amoroso tenía que ser Dios que nos da todas las cosas, porque Dios no nos da todo porque nos echan a perder. Y aquí es donde este punto es bien importante, ¿no? Que como papá o como mamá
o como hijo debes de entender que a veces Dios no nos da todo y no le debes dar todo a tu hijo porque tú sabes en qué se gasta el dinero que tu hijo tiene, en qué se gastan las cosas, porque eso lo empezó a afectar, ¿no? Entonces, esa historia pide su herencia y la malgasta. El otro hijo, porque eran dos, el otro hijo vive amargado, no pide nada, pero recibe su herencia, ¿estamos de acuerdo? Solo que uno la malgasta y el otro ni siquiera se la gastaba. O sea, era codo, era tacaño. O sea, si tú ves toda la historia de esa historia, ese hijo después va y le reclama porque pues ese hijo perdido que se fue, se malgastó todo y tenía ganas de comer. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que tenía hambre, se había gastado todo y va a pedir trabajo y va a pedir trabajo con alguien que no conoce de Dios y lo ponen a cuidar cerdos. Para un judío eso era algo indigno. ¿Cómo un judío va a cuidar cerdos? Si ellos, por lo general, pues, tienen lana, se encargan de sus empresas, ¿no? Es como hoy en día, con todo respeto, ¿verdad? Que tú como papá o como mamá tuvieras una buena posición económica y tu hijo siempre ha tenido lo mejor, porque cuando nuestros hijos nacen, ¿qué es lo primero que hacemos? ¡Ay, qué bonito! ¿No? Y vamos a comprarle ropa y le buscas comprarle la mejor, ¿sí o no? Y de repente ves unos tenis chiquitos Nike, ¡ay, unos Nike! ¿No? 2,000 pesos, no importa, es mi hijo, y se lo quieres dar todo. Y cuando te llega el segundo, o te llega el tercero y el cuarto, no, pues Panam. Ya no te alcanza para el Naya, ahora le das Panam, ¿no? Porque pues no alcanza, ¿no? Y entonces este hijo que está cuidando cerdos de repente tiene hambre y le dice que le daban ganas de comer el alimento de los cerdos. Entonces, lo que te digo es como si tú tuvieras mucha lana y poderle dar a tu hijo un buen bistec, una buena rachera. Y ¿sabes qué, hijo? Pues vete a echar unos frijoles allá con doña Chole porque pues no te alcanza. Y el hijo diría, híjole, en la casa de papá pues siempre hay arracheras, hay hamburguesas, hay sirloin, hay buena comida, y todo esto, ¿no? Y de repente se ve una situación que dice, híjole, creo que estoy en el lugar equivocado, creo que hice mal en pedir mi herencia, pero déjame decirte que creo que también hizo mal el padre en darle la herencia. Dile al que está ahí a tu ladito, no es bueno darte todo. Ahora, darles todo, escucha esto, darles todo, voy a empezar en este punto, darles todo es aventarlos al sufrimiento y a la incompetencia. Darles todo es aventarlos al sufrimiento y a la incompetencia. La pregunta es, ¿no había otro trabajo que de cuidador de cerdos? ¿Por qué no se la dieron de capataz? ¿Por qué no se la dieron de gerente? Porque el papá le dio todo, le daba todo, le compraba todo, quería, no sé, y todo lo daba, y entonces cuando le da todo el dinero y se queda sin dinero y el hombre no sabe hacer nada. Y entonces, ¿qué hace? Pues se va a trabajar, a cuidar cerdos. ¿Y por qué no se fue mejor de capataz? Si era hijo del dueño, yo creo que sabía mandar, tenía que haber entendido la gerencia, ¿no? Así que darles todo es aventarlos al sufrimiento y a la incompetencia. Darles todo es limitar su creatividad para salir adelante. ¿Cuántas veces te has quedado tu mamá, o papá, los que van a ver este mensaje, ¿verdad? Se han quedado sin trabajo, se han quedado sin
sin el recurso, y cuando tú lo tienes, empieza a caminar o a correr la ardilla, ¿no? Y voy a hacer esto, sé hacer chambritas, sé pintar, sé cambiar una llave, la puedo hacer de plomero, sé aquello, el otro, pero ¿qué es lo que pasa cuando a ti desde chico te dan todo? Tu creatividad se queda corta, ¿no? Y no sales adelante. Entonces, darles todo es arrojarlos al mundo y que se pierdan en él. ¿Qué pasó con él? Le dieron todo y dijo, ahí nos vemos, cocodrilo, ya me voy. Y se fue a gastarse todo ese dinero, dice, en perdición, quizás en mujeres, quizás en prostitución, en antros, bares, discotecas, hoy en día en el churro, la mota, la coca, el crack, los amigos, el alcohol, no sé, el Xbox, los videojuegos, darles todo es echarlos a perder, es hacer que se pierdan en el mundo. Ahora, darles todo, otro punto más, es hacerlos vivir sin propósito. ¿Estamos de acuerdo? Darles todo es hacerlos vivir sin propósito. Porque cuando le dieron todo, dijo, pues se trata de que me den todo, que me den dinero, pero ¿para qué estoy aquí en este mundo? Entonces nada más pasaba en qué, en gastárselo. Se fue ¿qué? Un solo momento, fue un solo instante, fue no sé cuánto te gusta que le ha de haber durado la riqueza, porque el dinero, dice la Biblia, que es muy fácil ganar dinero y muy fácil también se te va, ¿no? Entonces, ¿cuánto le habrá durado esa riqueza de, no sé, me imagino 2, 3 terrenos, 2, 3 propiedades? Hoy en día a lo mejor 5 o 10 millones de pesos, pero en unas apuestas en Las Vegas se te va el dinero, o con una mala mujer se te va el dinero, ¿no? Un mal negocio se te va el dinero. Entonces, se perdió porque no tenía propósito. Hubiera pedido su herencia, ya tengo dinero, hubiera mejor puesto un negocio, ¿no? Voy a ayudar acá, voy a hacer aquello, voy a invitar gente mejor a la iglesia, aquello. Pero no tenía propósito. Entonces hay gente que nada más trabaja y trabaja por dinero y no logra entender el propósito de su vida. Entonces este joven que se fue a la perdición no tenía propósito, y cuando quiso enfrentarse, cuando él se enfrentó a la realidad, se da cuenta, dice la Biblia que se da cuenta en la situación que está, y voltea al cielo y dice, voy a regresar a la casa de mi padre. Dice que alzó los ojos al cielo, le voy a pedir perdón a Dios, perdón mi padre, que me haga uno de sus jornaleros. O sea, todavía con una mentalidad de esclavo. Quiero seguir siendo esclavo, pero mejor en la casa de mi papá, porque allá hay hamburguesas. No tenía un propósito, quizás ser gerente, quizás ser el dueño, quizás ser un empresario. No tenía propósito. Entonces, darles todo, escucha, es alejarlos de ti. Porque a veces, por darles, para que no se vayan, no es que te doy para que no te vayas. Aguas con eso. ¿Sí está acá conmigo? Es alejarnos de ti. El chico se fue con su padre por darle todo. Si no le hubiera dado todo, el chico, piensa en esto, el chico, oye, ¿cómo le hago aquello, el otro? No, pero darles todo es la garantía de que serán pobres en el futuro, porque nunca aprendieron a trabajar. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué debemos enseñarles a nuestros hijos? 1, no le des todo lo que te pida, solo dale una parte y enséñale a conseguir la otra. Que son papás, mamás, o los que van a enseñar a otros, porque puedes enseñar a otros, ¿verdad?, que tienen problemas con sus hijos. Y si tu hijo quiere, no sé, un teléfono de 5,000 pesos, mira, tú pon 2 y yo te pongo 3. Pero busca la forma de conseguir los 2 primeros. Que quiero unos tenis, cuestan 3,000, 4,000 pesos. Pues mira, pon 3 y yo te pongo 2. Pero enseñarlos a que siempre ellos logran entender el sacrificio del trabajo, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Porque recuerda que lo que cuesta en dinero en realidad es tiempo. Porque ¿cuánto te cuesta
no sé, comprarte un celular, 5,000 pesos, 10,000 pesos, 20, bueno, ahí está de 30,000 pesos, va. Pero imagínate un teléfono de 20,000 pesos, dices, híjole, pero pues yo gano 5 a la semana, o a la quincena, o al mes, o no sé cuánto ganes, dices, entonces, dices, híjole, si fue al mes. En realidad, el tiempo es vida. No son 5,000 pesos, es vida. Y le estás dando vida a algo material. Entonces tenemos que enseñarles a que ellos valoren tu vida, tu tiempo, el esfuerzo, y le den valor a las cosas, ¿sí? Entonces siempre pregúntale, oye, ¿lo necesitas o es un deseo para satisfacer tu ego? Porque a veces no lo necesitan. Solamente quiero llenar mi ego, ¿no? Así nosotros, ¿no? Como papás. Dios, dame eso, bueno, y Dios te dirá, ¿lo necesitas o es para satisfacer tu ego? ¿No? ¿Estamos de acuerdo? 4, enséñale a confiar en Dios y que busque tener una relación con Él. Qué importante es que los hijos aprendan a confiar en Dios y que tengan una manera clara de relacionarnos con Él, ¿no? 5, enséñale a cooperar en casa, que haga quehacer, que lave baños, que trapee, que lave su ropa, que limpie su cuarto, etcétera. Dice Isaías, yo ya me fui. Ahora la pregunta es, estando nosotros ya trabajamos en todo esto o estamos quedando a deber también, ¿no? Porque a veces queremos que ellos hagan y nosotros nunca hemos hecho nada, ¿no? No se puede, yo no le puedo decir a mis hijos, trapea, si a mí nunca me ven trapear, ¿no? No le puedo decir, oye, lava los trastes, si a mí nunca me ven lavar los trastes. No le puedo decir, oye, haz de comer, si a mí nunca me ven hacer de comer, ¿no? O sea, tenemos que enseñar con el ejemplo. Ahora, vamos a ver unos ejemplos en la Biblia. Hay ejemplos de padres, bueno, nada, vamos a ver 2 ejemplos. De padres que no corrigieron a sus hijos ni los supieron guiar. Ejemplo número 1, el sacerdote Aarón. A ver, Max, si tienes ahí Levítico 10, del 1 al 2. Dice, ok, ahí está. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su brasero, pusieron lumbre e incienso en ellos y ofrecieron ante el Señor un fuego extraño que Él no les había ordenado. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Vean qué delicado es que Dios da una orden, pero el papá le tenía que haber enseñado cómo presentar el incienso delante de Dios. Entonces, estos hijos, aunque no eran chiquitos, eran grandes, así como nuestros hijos, de 20, 22 años, me imagino, ¿verdad? Porque ya podían ir ellos y presentar delante de Dios ese incienso. Entonces, ellos lo hicieron, me imagino que al aventón, no le dieron la debida importancia, lo tomaron a la ligera, y entonces, a la hora de hacerlo, sale un fuego y los quema, los consume. Escuchen, porque tratar con Dios es cosa seria. Entonces les tenemos que enseñar a nuestros hijos que tratar con Dios, que ir a la iglesia, que cantar, que adorar, que ofrendar, que hacer todo lo que hacemos delante de Dios, que orar, es cosa seria. No es ninguna religión, no es un juego, es cosa seria. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Que a veces que los chicos lo ven de una forma tan a la ligera. De hecho, a veces nosotros tomamos las cosas a la ligera. Entonces ellos ven, si hacemos las cosas a la ligera, ellos dicen, bueno, me está enseñando mi papá. Aarón, me imagino que estaba haciendo las cosas a la ligera. Él era el portavoz, él era el profeta, el sacerdote, y no le enseñó a su hijo a hacer las cosas correctas.
Entonces, como papás, tenemos esa responsabilidad de hacerles entender, de hacerles saber que tener una relación con Dios es cosa ¿qué? Es cosa seria. Ejemplo 2. Fíjense. El rey David. Vamos al segundo libro de Samuel, 13, 21, 22. Les voy a platicar un poquito el contexto. El rey David tenía varios hijos, muchos hijos, pero tenía una hija muy bonita, pero también tenía otro hermano que se llamaba Amnón, pero Amnón se enamoró de su hermana, de su media hermana, y la vio y dijo: ay, hermanita, estás bien bonita, estás como yo quiero que estés, ¿no? Y tenía ese deseo, tenía en su mente de estar con ella sexualmente. Y entonces busca la manera de estar con ella, ¿va? Y le dice al papá: ay, papá, me siento mal, manda a mi hermana que me atienda, ¿no? Pero manda a un sirviente para que le diga: oye, es que dice que va y que lo atienda, ¿no? Y cuando va la hermana a atenderlo, él se hizo pasar como por enfermo para que la hermana lo atendiera. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que este hermano abusa de la hermana sexualmente, la viola. Y de ahí se desata unos problemas graves. El hermano Absalón lo odia, no lo decía, pero lo odiaba porque genera un rencor cuando alguien te lastima, cuando alguien atenta en contra de tu vida, de tu cuerpo, te atenta. Pero David dice que no reprendió a su hijo. Dice: cuando David se enteró, dice ahí en 2 Samuel 13:21, cuando David se enteró de todo lo que sucedió, se puso muy furioso, o sea, le dio mucho coraje, pero dice, pero no reprendió a su hijo Amnón. No, o sea, ¿de qué me sirve enojarme si no lo castigo, no? ¿Cuántas veces te has enojado como mamá o como papá? ¡Ah, te enojas! Pero, ay, mi hijo, no lo reprendió a su hijo mayor. ¿Por qué? Dice, porque lo quería mucho. Así como el padre amoroso que le pide la herencia, pues los amaba mucho, porque ¿qué padre no ama a su hijo? ¿No? Y le da todo. Y a veces estamos viendo que el hijo la está regando, que el hijo está cometiendo errores, y nada más hacemos nuestro coraje, pero no lo reprendemos. Y no lo reprendemos. Es que lo quiero mucho. Dice: Absalón, por su parte, no le dijo nada a Amnón, pero lo odiaba por haber deshonrado a su hermana Tamar. ¿Y sabe qué ocurrió en toda la historia? Que Absalón también se enojó con su padre, porque a final de cuentas, es el consentido. ¿Y qué ocurrió? Que entonces Absalón, en una fiesta, mata a Amnón. Y luego Absalón le baja las mujeres a su padre y tiene relaciones sexuales con ellas en su palacio. Vea, por no haber corregido a los hijos a tiempo. Aunque los hijos fueran grandes, porque estaba grande, ¿no? O estaba chiquita. Pero a veces, es que está grande. Yo no puedo decir nada, luego después se me regresa eso. Dile, sí está grande. Y yo digo, no, ¿qué que esté grande? ¿Queremos que nuestros hijos tengan éxito? Recuerda, no le des todo. Ponlo a trabajar. Aún desde chiquitos, enséñale que mientras vamos a recoger el cuarto, vamos a poner las cosas en su lugar. Y aún cuando fuere viejo, también a veces decimos: ¿sabes qué? Arregla tu cuarto, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Como grandes. ¿Por qué? Porque de repente nos damos cuenta que ellos están como que frustrados, amargados, y entonces ellos no pueden conquistar nada, porque lo único que hicimos es darles todo. Y ahí es donde tenemos un grave problema. La pregunta es: ¿a ti te dieron todo? Lo necesario en su momento, pero te consentían tanto que te echaron a perder, o te enseñaron a que las cosas se consiguen con esfuerzo, te enseñaron a alcanzar las cosas porque ven en ti creatividad, porque ven en ti potencial. Déjame decirte, tus hijos, nuestros hijos, nosotros mismos
tenemos creatividad, tenemos potencial para seguir alcanzando las cosas. Dios a veces no nos da todas las cosas porque Dios quiere que las consigas, pero que las consigas confiando en Él. Es que yo no puedo salir adelante, es que aquello y lo otro. Te voy a decir una cosa, no estás confiando en Dios. Dios quiere que las consigas y Dios va a poner, fíjate, comentaba, ¿verdad? Que es más fácil, o que fue más fácil cuando el pueblo de Israel salió del pueblo de Egipto, que era más fácil abrir el mar o decirle a Moisés, levanta la vara. ¿Qué era más fácil, abrir el mar o levantar la vara? Levantar la vara. O sea, Moisés, al verse rodeado de los egipcios y Moisés clamando, y Dios regaña a Moisés, ¿qué haces ahí? Levanta la vara. Y levantó la vara, o sea, obedeció, confió en Dios, nada más. Y Dios se encargó de lo demás. Te voy a decir algo. Yo sé que tú necesitas varias cosas o muchas cosas, pero a veces necesitas dar ese paso como hija de Dios. Dios no te lo va a dar todo, pero para que lo tengas todo necesitas obedecer a Dios. Entonces, porque eso es lo que Dios quiere, que des ese paso de fe, que confíes en Él. Ay, Señor, pero es que es bien difícil perdonar. ¿Cómo quieres que te dé tu paz si no quieres perdonar? Yo no. ¿Que quieres poner un negocio? Ay, Señor, que están bien caro. ¿Cómo quieres que te lo des? Estás diciendo que es caro. Tú pones el capital, yo te pongo los clientes. Dijo, así me pasa a mí, ¿verdad? Yo pongo el negocio y Él pone los clientes. Dios nos trae clientes. Pero no vamos a dar el paso si no somos obedientes. ¿Amén? Amén. Entonces, tú eres un hijo, pero eres papá, eres mamá, y Dios nos está enseñando en su palabra esta serie que se llama Paternidad Imperfecta, ¿no? Nuestros hijos nos ven como imperfectos. Y podrían decir, pues, ¿por qué tengo que trapear? ¿Por qué tengo que hacer de comida? ¿Por qué tengo que lavar mi ropa? ¿Por qué te tengo que dar gasto? Porque si no hacemos eso, entonces en su futuro ellos van a ser pobres. Porque en su futuro ellos no van a poder tener la creatividad para avanzar a algo mejor. O queremos que nuestros hijos estén trabajando limpiando cerdos, un decir, ¿verdad? A mí no me gustaría ver a mis hijos, digo con todo respeto, que se dedican a recoger la basura, ¿verdad? En las calles. Es muy digno y es un trabajo, pero no quisiéramos verlos en esa posición. Quisiéramos verlos más arriba. Entonces a veces tenemos que negarles un poquito las cosas, un 50 y un 50, un 50-50, un cambio. Tú estudias, yo te doy, tú trabajas, yo te coopero. O sea, no dar todo. Amén. Amén. Ok, ¿por qué no se pone sobre sus pies y oramos? Le decimos, Dios, ayúdame a formar ese carácter, porque queremos tener nuestros hijos. Y te voy a decir una cosa, aunque tus hijos sean grandes, necesitan dirección. Y si tú conoces a alguna mamá, algún papá que no sabe qué hacer con su hijo, invítalo a la iglesia a dar estos consejos de parte de Dios, porque es Dios, ¿no?, el que nos está enseñando. Amén. Ok.